podemos encontrar muchas definiciones de política social, pero la mayoría de las definiciones de política social apuntan a la redistribución como concepto. Y cuando hablamos de redistribución, estamos hablando de redistribución de bienes, de transferencias monetarias o de servicios sociales para la población, ¿ya? Eso es algo que tienen que anotarlo como con rojo, ¿no? Cuando yo les mande esta presentación, es la política social tiene como su foco, el corazón de la política social tiene que ver con la redistribución de las desigualdades que se generan en los distintos países o en las distintas sociedades, ¿ya? Segundo objetivo que tienen en general las políticas sociales tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Y ahí es súper importante, Valentina, dígame. Valentina, te escuchamos. Valentina, ¿estás ahí? Valentina, ¿querías decir algo? Diga. ¿A quién se le cayó mail? A ver. ¿Y a quién se le cayó internet? Luna. A ver. Ya, vamos a esperar un ratito entonces, pero de todas formas, y ojo, recuerden eso, esto va a quedar grabada esta videoconferencia y ustedes la van a poder, esta videoconferencia, ¿sí? Como videollamada, y ustedes la van a poder después revisar, cuando ustedes estimen pertinente, ¿ya? Así que no hay problema con eso. Así que si a alguien se le cae la señal en algún momento, va a poder revisarla nuevamente en un ratito más, ¿ya? Había alguien que había levantado la palabra, era Valentina, creo. ¿Tenías algo que decir o tenía que ver con la caída de señal de los chiquillos? Ya. ¿Y ellas están en una casa o están en la universidad? A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Pero a mí me parece conectada, Melanie. ¿Habrá vuelto? Recuerden que los tengo silenciados. Están con el wifi de la U. Ya. ¿Quién? Valentina no me escucha. ¿Y los demás me escuchan? Debe ser un problema de su computador. Luna tampoco. ¿En serio? Tan bueno. Ya, a ver, veamos. ¿Los demás se escuchan sin problemas? Ya. Entonces, el problema debe ser con las conexiones en las que están ustedes, chiquillos. Porque mi conexión está súper bien. Y los demás chiquillos también lo están escuchando, ¿no? María José tampoco escuchas. ¿Y tienes el parlante a full y todo? Déjame chequear el micrófono. Ahí, reinicié el audio. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha bien? María José, ¿escuchas? Ya. Ya, voy a seguir, chiquillos.
Entonces, como les decía recién, cualquier cosa, recuerden, esto va a quedar grabado en un video y ese video yo les voy a mandar el link para que lo puedan descargar, ¿ya? Y el video es el que tengo yo, o sea, el que estoy viendo desde mi conexión, por lo tanto es una conexión más estable y no va a tener mayores problemas, ¿ya? Cualquier cosa igual, me levantan la mano y me avisan por el chat. ¿Ya? Vamos. Ya, retomamos entonces. Dice, la política, entonces, ¿qué son las políticas sociales? Como habíamos dicho originalmente, tienen el principal objetivo de redistribuir la riqueza de un país en forma de bienes, transferencias monetarias o servicios sociales. ¿Ya? Primer objetivo, objetivo fundamental de las políticas sociales. Segundo objetivo que tienen las políticas sociales tiene que ver con proporcionar igualdad de oportunidades a los sectores que están más vulnerables o más desventajados o excluidos de, una de la sociedad. Ojo, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, es un punto que no podemos diferenciar, ¿no? La política social neoliberal en general se ha focalizado en lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades. ¿Y qué es lo que apuntaba la política social antes del neoliberalismo? Básicamente a la igualdad de derechos. Y esa es una diferencia bien importante que hay que tener en consideración. Valentina. ¿Levantaste la mano? Ah, ok. ¿Cuál es la postura del modelo liberal en el punto 2? Ya. Con respecto al punto 2, como les decía yo, el modelo neoliberal apunta a la igualdad de oportunidades. Recuerden, cuando hablamos de oportunidades, de lo que estamos hablando es que las personas de alguna forma tengan la posibilidad de llegar a obtener... A ver, hay otra pregunta por aquí. No, ya. Que cuando hablamos de igualdad de oportunidades, de lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo de alguna forma, tiene que ver con cómo llegamos a cómo tenemos o la oportunidad, por ejemplo, ya, educación. Ya, pongámoslo en un ejemplo para que sea más sencillo. Cuando hablamos de educación, si lo miramos en la línea de la igualdad de oportunidades, lo que a nosotros nos interesa no es que la persona reciba la educación como corresponde, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con igualdad de resultados, ¿no? Cuando nosotros ponemos el ojo en igualdad de oportunidades, ¿qué es lo que dice el Estado? El Estado dice, nosotros a través de nuestra política social ponemos a disposición de la gente oportunidades, no derechos. La diferencia entre una oportunidad y un derecho es bien clara, ¿no? O sea, probablemente la podamos entender con facilidad, pero si entramos y hacemos doble clic sobre eso, nos damos cuenta que un derecho tiene algunas características específicas. Uno, tiene que ser garantizado por el Estado para todos y todas los habitantes de este territorio, del territorio en el cual estamos conversando. Y lo segundo es que tiene que haber una provisión de este servicio por parte del Estado de manera transversal y sin diferencias. Cuando hablamos de oportunidades, en el fondo una oportunidad es como un juego en una piñata, ¿no? Es decir, todos tienen la oportunidad de participar en el juego de la piñata, pero no todos van a tener la oportunidad de agarrar el dulce que está dentro de la piñata. Entonces, las políticas neoliberales tienden generalmente a focalizarse en la igualdad de oportunidades y no en la igualdad de derechos. Se presume entonces que las políticas sociales que apuntan a la igualdad de derechos, como los movimientos sociales en Chile probablemente que llevan trabajando en educación y en salud por igualdad de derechos, lo que hacen es pedir que todas las personas, sin importar su lugar de origen, su estrato socioeconómico, sus características étnicas, de orientación sexual, de identidad de género, etcétera, accedan a una prestación social específica, educación, salud, pensiones, cultura, vivienda. Cuando hablamos de oportunidades, lo que hace el Estado en definitiva es decir, poner una piñata y que todos podamos alcanzarla, pero eso no resuelve generalmente las diferencias de base que tenemos entre distintas personas en un contexto social como en el que nosotros nos movemos. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? ¿Quién había hecho esa pregunta? Henderberg o algo así.
Hedenhard. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, seguimos avanzando. Tenemos entonces política social dirigida a redistribuir la riqueza en el país en forma de bienes, transferencias monetarias, proporcionar igualdad de oportunidades en los sectores más excluidos. Tercer punto y fundamental, reducir las brechas de desigualdad. Por eso muchas personas lo que dicen, o muchos teóricos lo que dicen, es que las políticas públicas tienen como objetivo ir reparando lo que el modelo económico va desarmando o va dañando en nuestro contexto social. Es decir, tenemos un contexto, un modelo económico en el cual, por ejemplo, un modelo económico que genera cesantía, que genera pobreza, que genera exclusión y marginalidad, ¿y qué es lo que hace la política social? Va reparando esos daños que va generando el modelo económico que nosotros tenemos a la base. ¿Se entiende? Entonces, esa es una de las posibilidades, o es una de las funciones que tiene esta política. Cuarto punto, que tiene que ver con el objetivo que tienen las políticas sociales, tiene que ver con promover el ejercicio de derechos sociales. Y eso es fundamental. Es decir, no solamente hay que promover el ejercicio de derechos, sino que la política social debiera, en un Estado moderno, probablemente pre-neoliberal, o los estados de bienestar europeos probablemente, la política social lo que hace es que garantiza derechos sociales. Por lo tanto, ese debiera ser uno de los objetivos que tiene cualquier política pública o política pública / social, que no es lo mismo. Porque recuerden que una política social puede tener que ver con el desarrollo de los territorios, con la apuesta económica de desarrollo que tiene un país u otro, pero la política social tiene que ir con enfrentando a aquellas personas que se van quedando abajo de este desarrollo o este éxito que se va generando, ¿no? Por eso es que siempre la política social está focalizada en los grupos más vulnerables. Cuando hablamos de políticas sociales hablamos de pobreza, de desigualdad, hablamos de vulneración de derechos, hablamos de violencia, etcétera. Hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de cultura, de vivienda, etcétera. Y el quinto objetivo que debiera tener toda política social tiene que ver con fortalecer la participación y la cohesión social. Y ahí volvemos al punto que yo les contaba antes, que tiene que ver con la gobernanza. Es decir, cómo hacemos que las políticas sociales promuevan una manera de vincularnos como sociedad que nos haga de alguna forma estar mucho más integrados. ¿Hay un comentario por ahí? Déjenme ver. Ah, no, Dariel Gómez. Ya, sí, ya, perfecto. Sigamos entonces. Siguiente. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Cómo definimos las políticas sociales? Bueno, podemos definirlas básicamente de distintas maneras. Hay tantas definiciones como autores, ¿no? Es decir, siempre en temas como este nos vamos a encontrar que hay tantas definiciones de política social como autores. Primero, la política social ha ido, o la definición de política social ha ido mutando a lo largo del tiempo. Es decir, en la medida que van cambiando los problemas sociales, va cambiando la agenda pública, van cambiando las características de la población, nuestra política va cambiando. Particularmente, la política social parte con la protección de los trabajadores formales, ¿no? Y ahí la ley, por ejemplo, las legislaciones que tenían que ver con poder garantizar las 8 horas de trabajo, la ley de la silla o la ley del salario mínimo, son políticas sociales básicas y probablemente fueron como las primeras políticas sociales que se implementaron en el mundo, que tenían que ver con cómo logramos que los trabajadores formales tengan un piso o una base de derechos o de garantías dentro del marco del Estado. Hasta hoy día que estamos avanzando hacia políticas sociales que son mucho más innovadoras o que de alguna forma están revisando otros temas. Es decir, si bien hace 100 años atrás se normó el tema de la jornada de trabajo y del salario mínimo, hoy día estamos, 20 años atrás estuvimos conversando sobre el pre- y postnatal, hace 5 años atrás estuvimos conversando sobre el pre- y postnatal para los hombres, hoy día estamos conversando sobre política social en la línea de la integración de los pueblos indígenas, etc. Es decir, la política social ha ido mutando y se va modificando en virtud de los cambios que se van desarrollando en las sociedades, ¿ya? Y lo otro es que es importante entender que la política social, como es un concepto que está en expansión, es un concepto difícil de definir. Es decir, hay distintas miradas desde donde podemos ir definiendo la política social, ¿ya? ¿Cómo las podemos definir? Bueno, hay una autora que se llama Fleury, no me acuerdo su apellido, creo que es Sarah Fleury, y ella nos propone que existen al menos 5 tipos de definiciones de la política social. Nos dice que existe una política finalística, una política funcional,
una definición sectorial, operacional y relacional. Y ahora vamos a ver cada una de esas políticas sociales o estas definiciones que nos entrega esta autora. Lo primero, cuando hablamos de una política de tipo finalística, una política social que apunta, es como el nombre lo dice, apunta a la finalidad. Es decir, tiene que ver con el objetivo de desarrollo, el objetivo de fondo que se pone en la política social con la que estamos trabajando. En ese sentido, nos encontramos, por ejemplo, a las políticas que apuntan a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres. ¿Ya? Ahí vemos una política finalística, es decir, hay un objetivo final y ese objetivo ahí atrás es el que a través de esta política social queremos resolver. O lo que tiene que ver con la orientación del Estado para utilizar los bienes públicos en beneficio de la población más vulnerable. Es decir, nos interesa que los consultorios, que las escuelas públicas, que los parques sean utilizados por las personas más vulnerables. Entonces ahí tenemos una definición que está relacionada con la finalidad de esa política. ¿Ya? O, por ejemplo, nos damos cuenta de mecanismos que tienen que ver con cuando el Estado tiene que ir resolviendo o atendiendo problemas específicos de la sociedad. Es decir, hay un problema específico, una finalidad, y sobre esa finalidad nosotros tenemos que ir trabajando o ir desarrollando políticas de inclusión o políticas que de alguna forma resuelvan nuestros problemas. Las políticas sectoriales, estas son las más populares. Probablemente ustedes lo que más conozcan son políticas sectoriales, y a partir de 2 clases más, vamos a ir conociendo en terreno, no en terreno, sino que con colegas o profesionales que están trabajando en la línea de las políticas públicas, vamos a ir conociendo las distintas políticas sociales. Las políticas sectoriales son las políticas que se dividen según los ámbitos de acción. Es decir, ahí tenemos las políticas de vivienda, políticas de salud, políticas de seguridad social, políticas de educación, políticas de cultura. Por lo tanto, ese es un tipo de definición. ¿Ya? Es decir, ¿cómo definimos las políticas públicas? Desde lo sectorial. Es decir, definimos que hay políticas de vivienda, que hay políticas de cultura, que hay políticas de infancia. ¿Ya? Esta es una manera de alguna forma, poder entender las políticas públicas. Tercer tipo, tiene que ver con las políticas funcionales. Podemos definir también a las políticas desde lo funcional. Es decir, ¿cuál es la función que cumplen para el Estado? ¿Hay una pregunta? No, no había ninguna pregunta. ¿Sí? Solo están dando nombres. Ya, y qué importante entender de alguna forma cuando vemos esto. Cuando hablamos de una política o de la definición de una política desde lo funcional, lo que nos importa mirar es cómo funciona. Y por lo tanto ahí nos metemos de alguna manera en regulaciones o en procesos más bien normativos o lo que busca o quiere hacer esa política específica. Tienen que ver con que son políticas destinadas a producir identidad como principal activo del capital social, y eso es fundamental, es decir, ahí hay un objetivo importante. Profe, ¿las políticas entonces pueden pertenecer a más de un tipo? Es que sí, pueden pertenecer a más de un tipo porque estas son distintas definiciones. Entonces tú una misma política la puedes hacer, por ejemplo, la política de vivienda, subsidios habitacionales, ¿ya? Subsidios habitacionales es una política de vivienda, ¿ya? Esta es una política social, y esta política social yo la puedo mirar desde el ojo sectorial, y si yo la miro desde lo sectorial digo, esta es una política habitacional o una política de vivienda, pero si la miro desde la otra tipo de funcionalidad, por ejemplo, desde la funcionalidad que estábamos viendo antes, la funcionalidad del tipo funcional, esta es una política que lo que busca en su funcionamiento es generar tal y cual cosa. O por ejemplo, la siguiente, que es la funcional, tiene que ver también con los instrumentos o los mecanismos que se van desarrollando dentro de cada una de esas políticas. O sea, tenemos una política habitacional, la política de vivienda, ¿cierto? Desde la línea sectorial, yo digo que esta política de subsidios habitacionales es la política, es una política sectorial, ¿cierto? Pero si lo miro desde el tipo funcional, yo lo que tengo que mirar es cuáles son los instrumentos que tiene esta política asociada. ¿Ya? Es decir, tiene subsidios habitacionales, funciona con ciertos instrumentos que definen quiénes son las personas o las familias más vulnerables que van a acceder a esa política, etc. ¿Ya? No sé si se va entendiendo un poquito ahí. Y lo último, tiene que ver con la política de tipo relacional. Y estas políticas, o podemos definir las políticas desde lo relacional pensando en que son políticas que buscan, de alguna forma, abordar las problemáticas o resolver más bien problemáticas de tipo relacional entre distintas instituciones, entre distintos actores, entre distintas comunidades o territorios, ¿ya? Entonces ahí tenemos como las 5 tipos de definiciones que nos plantea Fleury que podríamos ir revisando. Entonces, esa es como una de las definiciones. Estoy tratando de volver atrás.
Ya, una de las definiciones. Entonces tenemos finalísticas, funcionales, sectoriales, operacionales que tienen que ver con los instrumentos y relacionales que tienen que ver con cómo se relacionan los distintos aparatos del Estado, las distintas instituciones, las distintas comunidades, etc. ¿Ya? Pero, como les decía también al principio, hay muchos otros hay muchas otras definiciones de política y aquí yo les voy a tirar varias definiciones de política que son importantes y que son más bien más sencillas o que pueden ir complementando este ejercicio. Esta, la de política relacional. Igual se los voy a mandar al correo para que la tengan. Sáquenle un pantallazo. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Entonces, una primera definición más gruesa o más redondita de política social la podemos ver en Atria, ¿no? Y Atria lo que nos dice es que una política social es un conjunto articulado y temporalizado de acciones, es decir, tenemos acciones sueltas, pero las ordenamos y le ponemos tiempo, ¿ya? Con mecanismos e instrumentos, y eso es súper importante, es decir, hay maneras de hacer determinada cosa, conducidas por un agente público, y eso es súper importante tenerlo en cuenta, es decir, hay un agente público, un gobierno, un municipio, un servicio, etcétera, explícitamente destinada a mejorar la distribución de oportunidades o corregir la distribución de activos a favor de ciertos grupos o categorías sociales. En el fondo lo que nos dice Atria es, tenemos un conjunto de actividades o de acciones que se ordenan a través de mecanismos y instrumentos dirigidas por un actor público, que puede ser un gobierno, un servicio, una municipalidad, etcétera, y que están, y que lo que buscan es corregir de alguna forma la desigualdad que existe en un territorio. Es lo que veníamos viendo recién. Otra definición que podemos encontrar puede ser la de Marshall, que dice que la política social usa el poder político para reemplazar, completar o modificar operaciones del sistema económico. Esto esta es una definición que me gusta mucho, que es como un poco la que les contaba antes, ¿no? Es decir, la política social como un instrumento de reparación de los daños que va dejando el modelo socioeconómico que tenemos. Y ojo, todo modelo socioeconómico tiene o genera ciertas externalidades en los contextos sociales, ¿ya? El neoliberal genera ciertas características de problemáticas, pero probablemente los otros modelos socioeconómicos generan otro tipo de problemáticas, ¿ya? Pero la política social siempre tiene que existir y siempre tiene que ir reparando o modificando estas situaciones o estas anomalías que genera el modelo económico, con el fin de alcanzar resultados que el sistema económico no lograría por sí mismo, y al hacer esto lo hace orientado por los valores distintos a los de la fuerza del libre mercado. Es decir, el libre mercado tiene una lógica o un objetivo básico que tiene que ver con el crecimiento, ¿cierto? Con la acumulación de capital, con la acumulación de dinero, la circulación de capital por el mundo, qué sé yo, pero a la política social no le interesa eso. La política social lo que busca es cómo resolvemos los problemas que nos va generando este modelo económico o este modelo de desarrollo en el cual nosotros nos movemos hoy día. Es decir, nosotros tenemos un modelo de desarrollo actual que lo que tiende a fomentar, por ejemplo, es la migración, ¿cierto? Nuestro modelo de desarrollo, ¿por qué? Porque los capitales, el dinero fluye sin ninguna dificultad entre los distintos países del mundo. Entonces, si eso pasa así, evidentemente las personas también se van a mover de esa misma forma. Y por lo tanto, nuestra política social tiene que avanzar también a resolver ese tipo de problemas que lo genera el modelo económico, ¿ya? Si tuviéramos otro modelo económico, tendríamos otros problemas probablemente. ¿Qué otra definición? La definición de Corbalán nos dice que la política social es definida como una forma de intervención social a nivel macro y que parte del Estado en función de lograr algún tipo de justicia dentro de la sociedad, siempre concordante con el modelo de desarrollo definido por el mismo Estado. Y por eso es tan importante que estemos todos de acuerdo con el modelo de desarrollo que implementemos. ¿Y qué es lo que nos pasa en Chile? Que muchas veces tenemos este Frankenstein, que tenemos un modelo de desarrollo neoliberal, pero intentamos aplicar políticas que responden más bien a un estado de bienestar, ¿no? Entonces, es difícil conjugarlo, porque el modelo neoliberal, como modelo de desarrollo, lo que tiende a hacer con el Estado es achicarlo, ¿no? Lo achica, le quita funciones, porque el modelo neoliberal parte de la base que el mercado se regula solo y que por lo tanto no es necesario que nosotros podamos de alguna forma, o no es necesario un Estado. De hecho, el capitalismo y el modelo neoliberal lo que buscan es una reducción del Estado a un mínimo, ¿no? De mínimas regulaciones, ¿ya? Porque en general todo se regula un poco solo. Esa es otra definición que podemos ir encontrando.
Otra definición de política gubernamental que esta nos presenta un autor que se llama, tiene apellido Adelantado, no es un adjetivo, es un apellido, que nos dice que la política social es un dispositivo gubernamental que permite la gestión de la desigualdad, asignando a cada esfera de la estructura social un determinado papel en la satisfacción de necesidades. Y aquí Adelantado nos da un concepto que es fundamental, reequilibrando el flujo de relaciones, ¿ya? De nuevo volvemos un poco a lo que hemos visto en varias definiciones. Reequilibrar, redistribuir, emparejar la cancha, reparar, completar, etc. Entonces, la política social lo que busca es eso, es reequilibrar el modelo, reparar o reequilibrar lo que va dejando, lo que va dañando el modelo de desarrollo sobre el cual estamos inmersos, ¿ya? ¿Estamos bien? ¿Se va entendiendo o no? ¿Sí? Levántame la mano y así, o algo así, para no sentir que estoy hablando solo. Ya, otra definición de política social que podemos identificar tiene que ver con, ya, muy bien, muchas gracias, Danay, con la política social entendida como la acción organizada del Estado en materia social. Y esto significa, o es mucho, tiene que ver con el conjunto de principios y acciones gestionadas por el Estado que determinan de nuevo la distribución y el control social de la población por la vía política. Aquí volvemos un poquito a lo que hemos conversado en las primeras unidades, ¿no? Que tenía que ver con cómo el sistema político se hace cargo de ejecutar e implementar una política social. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, Herrera y Castón nos dicen que la política social es una acción organizada del Estado en materia social y que lo que busca de alguna manera es generar mayor distribución y mayor control en relación con el bienestar de una población determinada. Entonces, de nuevo, ojo, esto tiene que quedar súper claro. Política social igual redistribución, reequilibrar, qué sé yo, ir emparejando la cancha. Pensemos siempre en la política social como el proceso de emparejar la cancha ante las debilidades o las dificultades que va generando un modelo de desarrollo determinado, ¿ya? Ahora bien, voy a tomar agua. ¿Cuáles son como los elementos conceptuales comunes o básicos de cualquier política social? Y son parecidos a los que vimos en cualquier política pública, ¿no? No es tan distinto. Primero, es una intervención del Estado, es decir, el Estado con alguno de sus aparatos, ¿la anterior? Ahí está. Hagan pantallazo. Entonces, bien. Elementos conceptuales comunes o básicos de una política social. Primero, es una intervención estatal, es decir, hay un Estado participante y activo en el desarrollo de una política social, ¿ya? Canalizada por un agente público, es decir, por un servicio, por un ministerio, por una oficina municipal, qué sé yo, por un instituto, etcétera, que lo que hace es aplicar mecanismos e instrumentos a través de la administración pública. Entonces, recuerden, toda política social tiene que ser canalizada por un agente público. Cuando pasemos a las próximas clases y tengamos las reuniones tengamos las clases con colegas que trabajan en distintas políticas sociales, nos vamos a dar cuenta que el rol que juega el Estado, en particular en Chile, es bien controvertido, ¿no? Es bien controvertido por varias cosas, pero una de ellas tiene que ver con que el Estado de Chile no canaliza directamente su política social. Lo que hace la política social chilena es que está externalizada a través de la lógica del voucher o del subsidio, o, claro, del voucher o del subsidio o de la subvención a través de actores privados, ¿ya? Y eso muchas veces es un problema que tiene nuestra política social chilena, porque no hay un gran control de lo que ocurre. Por ejemplo, hace un par de años viene dando vuelta el tema de la crisis de Sename, ¿cierto? La crisis de Sename que surge muchas veces con esta idea de 2.000 niños que han muerto al interior del Sename durante los últimos 10 años en distintas condiciones. Pero si nosotros entramos a esa noticia, hacemos doble clic, vamos a darnos cuenta que en verdad en Sename son muy pocos los chiquillos que han fallecido, los niños y niñas que han muerto en las dependencias del Servicio Nacional de Menores, porque toda la política pública del Sename está externalizada en organizaciones privadas. Por lo tanto, los niños no han muerto en las oficinas del Sename. Han muerto probablemente en los hogares del Hogar de Cristo, de la Fundación María Ayuda, de la Fundación Mi Casa o de la Fundación Opción,
¿Se entiende? Ese es un problema que tenemos con nuestra política social, que está toda externalizada y hay aspectos muy pequeñitos que los toma el Estado de manera directa, ¿ya? Por lo tanto, eso es importante entender. Es una intervención del Estado, que en el caso nuestro, generalmente la política social, la acción estatal tiene que ver con monitoreo, seguimiento, transferencia de fondos, pero no con ejecución directa de la política social. En el grueso de los casos. Hay en algunos que todavía queda, pero en el grueso está externalizado en otros. Y lo segundo, entonces, la diferencia social y política es quién la canaliza, porque en la pública, voy a mover esto. Danae nos está haciendo una pregunta, y la pregunta, ahora sí, perdí la mitad del texto. Entonces, a ver. ¿Cómo es la pregunta, Danae? Entonces, la diferencia social y entre política social y política pública es quién la canaliza. No, recuerden. Ya, la diferencia entre política social y política pública, recuerden, la política social es una política pública. Partamos de esa base. La política social es una política pública. ¿Ya? Ese es como el primer sentido. La diferencia que tiene es que es una política pública específicamente hecha para redistribuir, reparar, reequilibrar o ir generando marcos de mejor entendimiento o de integración social, cohesión social, etcétera, ¿ya? Específico. Particularmente con grupos vulnerables, con poblaciones que están en desventaja o que son víctimas de distintas situaciones de desmedro, ¿no? Discriminación, desigualdad, etcétera, ¿ya? Entonces, es eso. ¿Qué es lo que recuerden que también en las definiciones que vimos en las primeras unidades, la política pública también tiene un rol importante del Estado, pero ese rol puede ir moviéndose. Es decir, nosotros tenemos una política pública que en el rol del Estado puede ser más bien de ordenar, de regular, de transferir fondos o de ejecutar. En general en Chile la política pública o el rol del Estado en nuestra política pública es transferir fondos, supervisar y de alguna forma controlar cómo se desarrolla eso. Pero y bueno, y eso es en ambos, en política pública y política social, porque son la política social, o sea, esta es la política pública y la política social es un dedo de la política pública, ¿ya? Y acá tenemos otras políticas, las políticas económicas que van en otra línea, ¿ya? ¿Se entiende un poco eso? Mira, esa apreciación que hace Hedden Barenberg, ya, con respecto a las definiciones de política pública y política social, tiene que ver un poquito con eso, sí, porque en el fondo una política pública puede apuntar a mantener el statu quo, como bien dice, pero una política social lo que tiene que apuntar es a redistribuir y mejorar los problemas que nos genera otra política social, otra política pública. Por ejemplo, tenemos una política pública. Lo que puso Head no se ve. Deja ver si lo puedo cambiar a público. No, no se ve. Dice, profe, esa relación entre política social y política pública, desde las definiciones de política pública, ¿sería el hecho de mantener o cambiar el status quo? Sí, tiene que ver con eso. La política pública puede apuntar a mantener el status quo. En cambio, la política social lo que tiene que hacer no es mantener, es mejorar, integrar, reparar, resolver los problemas que la política económica, por ejemplo, no resuelve. Una política pública por excelencia es la política económica que tenemos, es decir, la manera en la cual vamos a desarrollarnos, ¿ya? A través de un mercado más bien desregulado, que se va como promoviendo el desarrollo. Y la política social lo que busca es reparar los problemas que genera. Los problemas asociados a la desigualdad, los problemas asociados a la cesantía, los problemas que vemos, por ejemplo, las diferencias entre los sueldos entre hombres y mujeres, que están también regulados en la política económica, que no es la política social, ¿se entiende? Esa es como la diferencia. Siempre la política social busca reparar finalmente, o redistribuir, que es como el concepto más exacto que tenemos que utilizar. No sé si se entiende bien, chiquillos. Ya, bacán. Entonces, voy a volver. Primer elemento, está dirigido desde el Estado, o el Estado tiene que ver como está un poco enredado, pero sí, ya, muy bien. Trataré de desenredarme. Es una intervención entonces que está dirigida desde el Estado y canalizada por un agente público, y lo segundo, que es fundamental de un elemento de la política social, es que es una decisión que tiene que ver, es una intervención que tiene que ver con el modelo de desarrollo que toma nuestro país. ¿Ya? En este sentido, la política social juega un rol central
en los objetivos que nos hemos puesto como nación. Por ejemplo, nosotros como nación hoy día, declarativamente, hay un objetivo, que es alcanzar el desarrollo en los próximos 20 años, si es que no me equivoco, ¿no? Por ahí va un poco la línea. Y para eso tenemos una política económica que nos dice, nos vamos a desarrollar de tal forma, con un mercado que funciona de esta manera, con un mundo del trabajo que se mueve en estas condiciones, y eso lo vamos a hacer. Y la política social lo que tiene que hacer es, para que lleguemos al desarrollo, tenemos que poner ciertos aspectos o ir como generando son como los bastones finalmente. Así, ahora que estoy como un poco, uy, ¿qué pasó? Que estoy como un poquito medio lisiado con mi pie, pienso en eso, pienso que la política social de alguna forma es un bastón que nos puede ayudar a resolver ciertos problemas que la política económica va generando. ¿Se entiende? Entonces, el desarrollo social tiene que ver con alcanzar desarrollo económico, desarrollo político, desarrollo tecnológico y sostenibilidad con el medio ambiente. ¿Cómo tu perrita está escribiendo? Eso me llama mucho la atención. Pero bueno, es como el gato ese que está haciendo. Ya, entonces eso es importante. La política social, entonces, es una intervención que viene desde el Estado y además tiene que ver con los objetivos políticos y sociales que se pone la nación o el país en determinado momento, ¿ya? Con desarrollo económico, con desarrollo político, con desarrollo tecnológico, con cómo nos coordinamos con el medio ambiente, etc. Otro elemento conceptual importante de la política social es que tiene que ver con generar, como lo veíamos recién, equidad social. Y para eso, las políticas sociales, casi todas, apuntan a lo que tiene que ver con la pobreza y el desarrollo, ¿no? Ahí tenemos un tema importantísimo que tenemos que mirar, ¿ya? La política social, por antonomasia, tiene que ver con cómo enfrentamos los problemas de pobreza en Chile, ¿ya? Y por eso es que la política social tiene ciertos instrumentos a través de los cuales va como armando su batería de propuestas, ¿no? ¿Y cuáles son los instrumentos de política social más importantes en Chile hoy día? A lo menos dos, creo yo. Primero, la encuesta CACEN, o tres, perdón, son tres. Tres. Primero, el censo. El censo es el principal instrumento para el desarrollo de política social, que nos permite decir cómo está constituido Chile, cuántos somos, en dónde vivimos, cuál es como nuestro ingreso promedio, cuántas personas viven en la casa, quién se hace cargo de los cuidados, etc. Ya, censo. Segundo, la encuesta CACEN, que es una encuesta cada 2 años, que lo que hace es caracterizar socioeconómicamente a al territorio, a todo el país. Y el tercer instrumento por antonomasia de la política social chilena es el registro social de hogares, que ha pasado por muchos nombres, ¿no? Se partió llamando ficha Cast, porque el papá de Felipe Cast, el senador, creo que senador, era ministro de Desarrollo Social en dictadura, y él generó la primera ficha, ese ministerio se generó la primera ficha de calificación socioeconómica de las familias, y por eso se llamó ficha Cast durante mucho tiempo. Después esa ficha cambió de nombre y se llamó ficha de protección social, hace 5 años atrás probablemente. Y hace un par de años volvió a cambiar de nombre y ahora se llama registro social de hogares. Ese es el principal instrumento de caracterización socioeconómico familiar. La encuesta, el censo es general, nos dice cómo funciona la lógica en términos nacionales, como país. La encuesta CACEN es una de caracterización socioeconómica, es una encuesta bianual, y esa encuesta lo que hace es entregarnos una caracterización gruesa del país en términos socioeconómicos, y la ficha de protección, el registro social de hogares, lo que hace es calificar tu hogar específico, es decir, cada familia en específico es calificada a través de esa ficha. Ese es nuestro principal instrumento para poder abordar temas como la pobreza. Y otro aspecto fundamental también que podemos ir identificando tiene que ver con que la política social se expresa y se canaliza a través de políticas sectoriales, y eso es fundamental. Es decir, la política social en Chile nosotros la vamos a mirar a través de políticas sectoriales. ¿Qué significa a través de políticas sectoriales? A través de las políticas que lleva cada uno de los ministerios. Y por eso es que en las primeras unidades era importante que ustedes conocieran cuáles son los ministerios, cómo se organizan, cómo funcionan, porque ahí se van a dar cuenta que cada ministerio tiene su propia política. La política de vivienda en Chile no la lleva el Ministerio de Educación, la lleva el Ministerio de la Vivienda. La política de educación la lleva el Ministerio de Educación, y las políticas de salud el Ministerio de Salud. Entonces, eso es importante, son canalizadas de manera sectorial a través de sus distintas autoridades o institucionalidad que existe, ¿ya? Eso. ¿Qué más? Bueno, también se puede plantear que existirían como
un anillo de la política social que tiene que ver con 3 anillos, ¿ya? Vamos a ver el monito. Tenemos, en el corazón de la política social, tenemos las políticas sectoriales. ¿Qué son las políticas sectoriales? Los que les decía recién, pues las políticas de vivienda, las políticas de educación, entendidas cada una por un actor específico, ¿ya? El Ministerio de Educación se hace cargo de resolver educación primaria, educación secundaria, educación universitaria, educación claro, parvularia, prebásica, etcétera, ¿ya? Entonces ahí tenemos el primer anillo, el anillo de la política sectorial. Ahí está el corazón, el núcleo duro de nuestra política social está en las políticas sociales. El segundo anillo tiene que ver con las políticas de desarrollo, ¿ya? Aquí, vemos en el segundo anillo, tenemos las políticas de desarrollo. Cuando hablamos de las políticas de desarrollo, de lo que conversamos o lo que estamos de alguna forma diciendo, tiene que ver con cómo integramos políticas que tienen que ver con vulnerabilidades que se van cruzando, étnicas, etarias, socioeconómicas, etcétera, ¿ya? Es decir, ya no estamos mirando las políticas como una cosa aislada, como vemos en la política sectorial. La política sectorial tiende a separar los problemas, ¿ya? Es decir, ponemos la educación, los problemas educacionales en una línea, los problemas de salud en otra línea y los problemas de vivienda en otra línea. Las políticas de desarrollo tienden a mirar un poquito más grande el mono. Y finalmente, tenemos las políticas asistenciales. Y las políticas asistenciales tienen que ver con las ayudas directas que entrega el Estado a las familias. Y para eso tenemos el bono marzo, por ejemplo. Tal vez muchas de sus familias o varias de sus familiares reciben el bono marzo. Esa es una política focalizada y asistencial. Y está en el anillo más externo de la política social. ¿Por qué está en esta lógica como de anillos? No sé si ven la flecha, pero esta lógica de anillos tiene que ver con que la política sectorial es la que primero tiene que atacar el problema público que estamos tratando de resolver, ¿ya? Tenemos un problema de hacinamiento o de faltas de vivienda en Chile, la política sectorial de vivienda tiene que resolver ese problema. Las políticas de desarrollo lo que tienen que hacer de alguna manera es, tenemos el problema de vivienda, pero junto con el problema de vivienda tenemos el problema de pobreza, tenemos el problema de violencia, tenemos el problema de maltrato a los niños, por lo tanto tenemos que ir mezclando o ir integrando estos distintos problemas en algo un poquito más grande. Y finalmente las políticas asistenciales son las que buscan resolver carencias específicas y urgentes, ¿no? Es decir, a través de la línea de los subsidios o a través de la línea de la entrega de los bonos, como el bono marzo o el bono por hijo que se agrega a la política, a las pensiones por cada hijo nacido vivo a las mujeres en Chile, que es una manera de ir reparando también los problemas que genera la política social, perdón, la política económica en el desarrollo de las mujeres. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Cómo estamos de tiempo? Súper. Ya. Entonces ahí tenemos los anillos. Políticas sectoriales. Vamos a ir revisando entonces políticas sectoriales, algunas como para que vayamos mirando. En educación, primera política sectorial. ¿Cuál es como el objetivo de la política sectorial en educación? Asegurar un sistema educativo equitativo y de calidad que contribuya a la formación integral y permanente de las personas. Esto es lo que establece el Mineduc, ¿ya? El Mineduc nos dice que para allá va la política nuestra. Y al desarrollo del país mediante la formulación e implementación de políticas, normas y regulación sectorial. ¿Qué características tiene nuestra política de educación en particular? Como una política sectorial, que desde 1981 la educación chilena en sus niveles primarios y básicos se encuentra municipalizada, es decir, antes del 81, el dueño de los colegios no eran los municipios, era el Estado de Chile, el gobierno central, a través del Ministerio de Educación. Y en el 81, los colegios se le entregan a las municipalidades y las municipalidades tienen que hacerse cargo de ese proceso. Y ahí surge un concepto que probablemente cuando trabajen en un colegio lo van a conocer o lo van a escuchar muchas veces, que es el concepto de la deuda histórica, ¿no? Que tiene que ver con que muchos profesores fueron traspasados desde el sistema estatal de educación antes del 81 al sistema municipal sin que se pagaran deudas previsionales que tenían atrás, indemnizaciones por años de servicio, y ahí es como se va generando este concepto de la deuda histórica de los profesores, de las que siempre hablan, que tiene que ver con cómo se hizo ese traspaso de modelo, de un modelo de educación estatal a un modelo de educación municipalizada, y además abierta al mercado de los sostenedores privados. ¿Ya? Esa es otra característica de nuestra política sectorial en educación. Esto es muy concordante con el modelo económico que tenemos.
Tenemos entonces política de educación. Política sectorial de salud. ¿Cuál es el objetivo declarativo que tiene nuestra política de salud, por ejemplo? Contribuir a elevar el nivel de salud de la población, desarrollando sistemas de salud centrados en las personas, fortaleciendo el control de los factores que pueden afectar su salud, promoviendo formas de vida saludable y reforzando la gestión de la Red Nacional de Atención. ¿Ya? Ahí de nuevo nos damos cuenta que hay una declaratoria de nuestra política sectorial en educación, en salud, que lo que busca es elevar los niveles de salud, fortalecer nuestros sistemas de salud público y además gestionar el riesgo y promover como vida saludable. Esa es nuestra política de salud en términos gruesos, ¿ya? Esto puede ir cambiando con el tiempo y es importante que estas políticas se vayan actualizando también porque los problemas van cambiando debidamente, o sea, van cambiando según cómo va cambiando la sociedad también en sus distintos momentos, ¿ya? También es importante marcar que el sistema de salud sufrió la misma modificación que sufrió el sistema de educación a partir de 1981. También el sistema de salud estaba antes a cargo del Ministerio de Salud y después del 81 también se entregó a los municipios a través de la municipalización de los sistemas de los consultorios, ¿no? Los consultorios dependen de las municipalidades y antes dependían del sistema central, del gobierno central a través del Ministerio de Salud, lo que generó también muchos conflictos. Políticas de vivienda. ¿Cuál es como la política sectorial de vivienda si la pudiéramos definir en términos gruesos? Contribuir a mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres que habitan el país, especialmente en los sectores más vulnerables, respetando su diversidad, favoreciendo la integración social, reduciendo inequidades y fortaleciendo participación ciudadana en los distintos programas de vivienda, barrios y ciudades. ¿Ya? Que es importante ver de las políticas sectoriales de vivienda, que es una política que funciona con básicamente un instrumento. Y ese instrumento de la política de vivienda en Chile, desde la línea social, es el instrumento de subsidio habitacional. Creo que en alguna clase lo conversamos y un subsidio habitacional es un aporte del Estado para que tú puedas acceder a comprar una vivienda en el mercado privado. ¿Cuál es el problema de nuestras políticas de vivienda hoy día? Por lo que hay que ir actualizándolas. Que hoy día nosotros tenemos un problema gigantesco en nuestras políticas de vivienda. ¿Cuál es el principal problema que tenemos? El suelo. El territorio, el suelo está cada vez más caro porque está entregado al mercado. Por lo tanto, evidentemente lo más difícil o lo que más le cuesta al Estado de Chile hoy día para abordar las políticas de vivienda es tener suelo disponible para construir viviendas sociales. Y por eso es que se generan estas políticas sociales de integración social que lo que buscan es combinar. Es decir, ponemos viviendas en terrenos que son más caros, entre comillas, que están bien ubicados, bien localizados, y vamos mezclando con familias vulnerables. Por eso es que la política social chilena, en términos de vivienda, generó lo que generó, ¿no? Es decir, a partir del 81, bueno, entre el 81 y el 90 hubo muy poca política de vivienda, es decir, hubo muy poca entrega de viviendas, de terreno, lo que se entregaba básicamente era la caseta sanitaria, que era un baño y nada más, sería eso, y un terreno donde había que autoconstruir, pero a partir del 90 se empezó como a ir avanzando en esta política social. Pero ¿cuál fue el problema? Que el grueso de las familias vulnerables terminaron alejadas del centro. Las familias tenían que alejarse del centro o de los sectores más urbanos y se fueron yendo cada vez más lejos del centro. Por eso es que crecen los barrios populares alejados del centro, ¿no? En Coquimbo, en La Serena, podemos identificar que las poblaciones se fueron instalando cada vez más lejos del centro, aun cuando existían terrenos en el centro para poder construir vivienda social. El problema es que como el suelo o los terrenos están entregados al mercado, eran tan caros y el subsidio era tan poco que era imposible comprar un terreno en el centro de La Serena para construir una población de viviendas sociales y teníamos que comprar un terreno en el sector, no sé, las compañías muy lejos de una posta, de un consultorio, de un colegio, porque era más barato, ¿se entiende? Entonces, esos son problemas que nuestra política sectorial tiene que ir regulando. Política sectorial de trabajo, ¿qué es lo que finalmente, o cuáles son como, o debieran ser nuestros objetivos, o son nuestros objetivos como en la política de trabajo? Tiene que ver con cómo promovemos inclusión y protección social de los trabajadores. Un objetivo fundamental de nuestras políticas laborales en Chile tiene que ver con el empleo, es decir, combatir la cesantía. Y para eso se desarrollan un montón de acciones que lo que buscan es eso, es combatir la cesantía
y tener a la mayor cantidad de personas trabajando de manera activa. Además de eso, lo que nosotros, o lo que busca el Estado, tiene que ver con empleo de calidad y relaciones laborales basadas en el diálogo social, ¿ya? Para eso se levantan reformas que tienen que ver con cómo promovemos o mejoramos las relaciones, los sindicatos, cómo generamos como un vínculo entre trabajadores y empleadores que sea lo más virtuoso posible con el apoyo y el aporte del Estado, ¿ya? Pero aquí fundamental tiene que ver con el acceso al empleo, es decir, evitar la cesantía o combatir decididamente la cesantía es probablemente la principal política social en la línea del trabajo que tenemos hoy día. Junto con eso, aquí en la línea del trabajo también encontramos pensiones, etc. Previsión social, pensiones. Eso es súper importante. Cuando hablamos de política sectorial y de pensiones, de lo que se habla es de previsión social. ¿Qué es lo que es la política de previsión social? Tiene que ver con la necesidad de asegurar ingresos a las personas que han perdido o han interrumpido sus ingresos regulares, ya sea porque jubilaron o ya sea porque jubilaron porque llegaron a la edad de dejar de trabajar o porque sufrieron un accidente o se vieron incapacitados en algún momento de la vida para seguir trabajando. Entonces, la previsión social lo que busca es cómo garantizamos que las personas que o no están en edad de trabajar, entre comillas, legalmente, o tienen o están en una situación de discapacidad que les impide trabajar regularmente y puedan tener un ingreso asegurado. Porque sabemos que una persona mayor de 18 años que no tiene acceso a un ingreso asegurado tiene serias dificultades para poder mantenerse dentro o estar integrado dentro de un contexto familiar, etcétera, ¿ya? Entonces, esa es como una importante política de seguridad social. Estos sistemas se basan en dos líneas. Los sistemas contributivos, que tienen que ver con la capitalización individual. Los que trabajan o han trabajado alguna vez saben que hay un porcentaje de tus ingresos que todos los meses se lo lleva la AFP para destinarlo al momento en el cual no podamos trabajar porque jubilamos por edad o porque tuvimos una jubilación anticipada por algún accidente, etcétera. Lo mismo que el seguro de cesantía, etcétera. Y también sistemas no contributivos. Eso tiene que ver básicamente con sistemas solidarios como la pensión básica solidaria o el APS, que es el aporte previsional solidario también. Es decir, cómo reforzamos el pilar solidario que tiene nuestra previsión social o nuestros sistemas de protección social en la línea de las pensiones, ¿ya? Y tenemos otra política social también importante de ir revisando. Vamos a ir viendo. ¿Cuáles son entonces las funciones de la política social? Lo principal, y vamos a ir a la línea de abajo, acá abajito en este cuadro, la principal función de la política social tiene que ver con generar y preservar una comunidad sociopolítica, es decir, cómo vamos generando una comunidad integrada, con cohesión social, que se encuentra, que conversa, que dialoga, etcétera, con gobernabilidad, y ese es un aspecto importante para los sistemas políticos. Gobernabilidad tiene que decir cómo logramos gobernar el país y sus problemas. No solamente gobernar el país y sus riquezas y sus puntos positivos, sino que cómo gobernamos los problemas que van a seguir apareciendo todos los días en todos los países. Con pertenencia, con identidad, que tengan que ver con lo que nosotros que de alguna forma queremos hacer y con integración, ¿ya? Y aquí vamos a ir revisando algunos tipos de política y las funciones que tienen. Por ejemplo, tenemos la protección básica a enfermos, marginados o pobres, y ahí nos damos cuenta que tenemos un tipo de política que es básicamente asistencial. Es decir, ante la situación de enfermos, de personas que están marginadas del sistema social o que están en situación de pobreza, lo que hay que hacer es una política asistencial. Es decir, aquí a personas que están, no sé, en situación de discapacidad grave, que no pueden moverse, la política social no es como, o sea, uno de sus pisos no tiene que ser vaya y edúquese para que pueda buscar trabajo. Lo que tenemos que resolver es la necesidad específica o directa que tiene esa persona. Es decir, si una persona no puede moverse porque está en situación está postrada o porque tiene problemas cognitivos que le impiden trabajar o que le impiden moverse, la política social tiene que tener una mirada asistencial. Es decir, tenemos que ser capaces de entregarle una bonificación mensual para que pueda pagar sus gastos de salud, sus gastos de alimentación, sus gastos de vivienda, de abrigo, etcétera. Y es una política que se mira desde la línea de las carencias, es decir, aquí hay una carencia y de esa carencia tenemos que mirar. Ahí miramos entonces la función de una política de protección básica. Si vamos avanzando, como en una escalera como de política social, encontramos la política social que
tiene como función la protección integral, y esto es satisfacer necesidades básicas, es decir, en la protección básica es básicamente supervivencia, es decir, cómo garantizamos que una persona que está en situación de desmedro pueda sobrevivir de manera óptima, entre comillas, con el apoyo del Estado. Cuando hablamos de protección integral, avanzamos una escalerita y lo que decimos es, aquí hay que satisfacer necesidades básicas. Y lo que hay que hacer tiene que ver con, o cuál es el tipo de política que se ejecuta, asegurar mínimos, mejorar calidad de vida de los más postergados y también promover la promoción social, es decir, que las personas puedan moverse de los distintos estratos socioeconómicos que existen en el país. Y aquí hay una mirada que está puesta no solamente desde las carencias, sino que también desde las capacidades que tienen las personas y las comunidades, ¿ya? Entonces, tenemos este primer piso de protección básica, este segundo piso de protección integral, y podemos seguir avanzando. Pasamos a un tercer estado que tiene que ver con el bienestar mínimo, ¿ya? Cuando hablamos de bienestar mínimo, hablamos de educación, salud, vivienda, justicia, empleo, etc. Y aquí entramos particularmente a los derechos garantizados que nos entregan los estados de bienestar, ¿no? Y aquí tiene que ver con inversión en capital humano, con ofertar o mejorar servicios de calidad, servicios públicos de calidad para todas las personas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tenemos aquí? Vamos sumando. Carencias, evidentemente tenemos una población que tiene dificultades o que tiene carencias. Capacidades, tenemos que fortalecer las capacidades que tiene la población, pero además tenemos que entregar oportunidades para que las personas, en la medida de que se vayan como desarrollando, puedan mejorar aún su estado actual y puedan ir ascendiendo, entre comillas, en la escala socioeconómica del país. El problema es que nuestro país está muy cerrado a propósito de su escala socioeconómica porque nuestros contextos sociales están muy cerrados también. Nos encontramos poco, por lo tanto tenemos pocas dificultades para hacer movilidad social, ¿ya? Una persona tiene muchas probabilidades o sea, tenemos clases altas que generalmente no se mueven, altas, que no se mueven, un bolsón de clases populares o pobres que también se mueven bien poco, aquellas que están bajo la línea de la indigencia probablemente y viven ahí, y clases medias que generalmente fluctúan un poquito entre arriba y abajo, pero se mantienen en ese lugar más bien estable. Teníamos entonces protección básica, protección integral, bienestar mínimo, protección básica, protección integral, bienestar mínimo, bienestar integrado. Y ahí entramos a políticas que son más de nuevas generaciones, ¿no? Como de una cuarta generación de políticas sociales que tiene que ver con cómo promovemos inclusión, equidad, cohesión social, ciudadanía, participación, ¿ya? Y dejamos de ver como los derechos sociales básicos, sino que empezamos a mirar la sociedad como una cosa mucho más compleja y mucho más rica, ¿no? Ahí nos interesa, por ejemplo, que las personas en situación de discapacidad puedan trabajar, puedan educarse, que las mujeres tengan igualdad de oportunidades con los hombres, o igualdad en su desarrollo laboral. Ya no miramos solo las carencias, sino que también miramos o apuntamos a tener relaciones sociales que sean más igualitarias, no discriminatorias, etcétera. Vamos a ir fortaleciendo. Entonces, tenemos como una función de la política social que va avanzando desde una muy básica, que tiene que ver con la protección básica y asegurando supervivencia prácticamente, hasta un nivel mucho más alto que tiene que ver con cómo generamos bienestar integrado. Es decir, que las personas ya tengan resueltos sus problemas básicos, sino que también se desarrollen, qué sé yo, se integren en la sociedad, se integren en las ciudades, etcétera. Y todo eso para llegar a lo que estaba abajo en la base que vemos acá, que es gobernabilidad, pertenencia, integración, etc. Bueno, y como ya lo vimos un poquitito en la unidad anterior, existen distintos roles del Estado, y el Estado además se mueve según estos roles y se ha movido históricamente en distintas direcciones con respecto a esto. El primer rol, o el principal rol del Estado, tiene que ver con el rol del Estado protector, ¿ya? ¿Qué es un Estado protector? Es un Estado que define sus relaciones desde una perspectiva de contención de los movimientos sociales y además entregando cobertura a las necesidades que plantean estos grupos, pensando siempre en la lógica de la justicia social y relacionado un poco con las legislaciones internacionales en materias de trabajo, de pobreza, de desarrollo, de bienestar, etc. Entonces, este sería el rol del Estado, un rol que se define como protector y que lo que busca es atender a las demandas de los movimientos, de los movimientos sociales
y generando espacios de justicia social. Tal vez el principal concepto que podemos identificar del rol protector del Estado es la justicia social. Hacia allá apunta la lógica del rol protector del Estado. En segundo lugar, tenemos el rol benefactor. También lo vimos también lo hemos visto en el desarrollo chileno. Cuando hablamos de un Estado benefactor, lo que tenemos que decir tiene que ver con que es un Estado que apunta hacia mayor equidad y justicia social. Hay una pregunta, parece, ¿no? Sí, pues los roles del Estado son súper... lo que pregunta Constanza, si lo uso para todos. ¿Los roles del Estado permiten el funcionamiento de las políticas sociales? Entonces, los roles del Estado nos explican qué políticas sociales se aplican en determinados momentos. Es decir, en determinado momento en Chile, por ejemplo, bajo la lógica del Estado benefactor, que estamos viendo ahora, apunta a una mayor equidad, justicia social, con una visión redistributiva de la población. Bajo esa lógica, o bajo este tipo de Estado, que lo que busca es redistribuir equidad y justicia social, las políticas sociales son distintas, ¿no? Es decir, después vamos a mirar el Estado subsidiario, pero el Estado subsidiario, la política social que tenemos en Chile no se explica sin un Estado subsidiario, ¿me entienden? Es decir, un Estado benefactor genera políticas sociales que están en sintonía con el Estado benefactor, y un Estado subsidiario genera políticas sociales que están en sintonía con el Estado subsidiario, ¿se entiende? Entonces, no sé si se entiende, Constanza. Ya. Voy a cerrar aquí. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza este Estado benefactor? Que hay un abordaje de los problemas que están apuntando a lo siguiente, y esto es súper importante. Debo aprender a usar esto mejor porque creo que tener un lápiz, pero la cobertura universal, ese es un concepto fundamental. El Estado benefactor no se focaliza en las poblaciones más vulnerables. El Estado benefactor se focaliza en la totalidad de la población. Es decir, el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad no debe ser para aquellas familias más vulnerables. La educación pública, gratuita y de calidad, por ejemplo, como consigna, debiera ser para toda la población. Y por eso es que nosotros vamos a países como los países europeos, probablemente, donde si revisamos el modelo de Finlandia, como el país que se habla siempre en la educación, son modelos en los cuales lo que existe es educación pública. Y la educación pública es para los ricos y para las familias más vulnerables. Aparte siempre hay colegios así, pero para los mega ricos, que son mega caros, pero el grueso de la población, la universalidad, se aborda a través de la política de educación para todas las familias, ¿no? Llega como un destello. Eso, ¿ya? Entonces es importante este rol benefactor del Estado, que es un rol que hace mucho tiempo Chile dejó de tener, lo tuvimos por poquito rato y no alcanzó lamentablemente a profundizar políticas como habríamos querido, ¿no? Que eso es importante. Sí, gracias. Ya. Y ahora vamos con el Estado subsidiario, ¿no? Este Estado subsidiario puede tener distintas acepciones, ¿no? O distintas definiciones. Primero, tiene que ver con una asignación de recursos en el marco de la política social que tiene que ver con reducción del gasto fiscal. Es decir, cuando se levanta la idea de un Estado subsidiario, tiene que ver con que surge generalmente en contextos o de depresión económica o donde se genera un modelo de desarrollo económico que lo que apunta es a reducir el gasto fiscal. ¿Y cómo reduce el gasto fiscal? Privatizando los servicios sociales. Por eso es que hoy día, si miramos la matrícula en educación, el 60 o 70% de la matrícula es privada. Está en colegios particular subvencionados que son privados, no son del Estado. Dependen de privados, ¿ya? Y eso tiene que ver con que se instala una lógica del Estado subsidiario. Por eso es que, ¿por qué? Porque el Estado dice, a nosotros nos sale mucho más barato, en términos de plata, privatizar ciertas políticas social y que la ejecuten otros. Nosotros no nos hacemos, porque ¿qué es lo que ahorra el Estado? Por ejemplo, cuando el Estado en Sename privatiza, porque externaliza todos sus servicios, ustedes cuando toca hacer sus preprácticas o prácticas, qué sé yo, muchos van a llegar a Sename, se van a dar cuenta que casi todos van a ser centros privados, entre comillas, no públicos, son lugares estatales. ¿Qué es lo que se ahorra el Estado cuando privatiza la política pública? Uno, contratar. El Estado ya no contrata, y si el Estado no contrata, no tiene que pagar indemnizaciones cuando tiene que despedir,
¿ya? Y eso le permite ir bajando los costos, ¿no? Por eso estamos también en el nivel en el que estamos, particularmente en servicios. Y además, la lógica de este gasto fiscal es que nos permite focalizar, es decir, quienes han trabajado alguna vez, no sé, probablemente ustedes todavía no trabajan en eso, pero quienes trabajan en las redes de protección social en general, en CENAME, en violencia, o en delito, en, qué sé yo, justicia, se van a dar cuenta que la política está altamente focalizada en Chile. Es decir, el acceso a políticas sociales tiene que ver con focalización. Es decir, nos focalizamos en los más vulnerables de los vulnerables. Y el grueso, por eso surge esta idea, que no es una idea que no tiene sentido, de las clases medias, de decir aquí todos en Chile la clase media nunca le dan nada, ¿cierto? Que es como el típico discurso como de la clase media chilena. Pero es cierto, porque cuando se levantó el Estado subsidiario en Chile a partir de los 80, se definió que el Estado se iba a hacer cargo única y exclusivamente de las capas más vulnerables o de los sectores más populares o en desmedro socioeconómico, los sectores en situación de pobreza. No de los sectores medios. Los sectores medios se encargarán solo de ver cómo se resuelven, cómo se hacen cargo, etc. Y ahí de a poco se ha ido avanzando hacia políticas hacia la clase media. Y por eso, para cada elección presidencial, la clase media surge como un concepto, ¿no? Porque nuestro Estado no entrega soluciones a la clase media. ¿Ya? Focaliza en aquellas poblaciones que tienen menores recursos, que están en situación de pobreza o de mayor vulnerabilidad. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Por ejemplo, volviendo un poco a la línea de CENAME o de los derechos del niño, lo que nos dice el mundo, la teoría comparada en términos de protección de niños y niñas en situación de vulneración, es que debiéramos tener programas universales de abordaje de la situación de vulneración de derechos, de prevención de la violencia, de abordaje de las vulneraciones de derechos de los niños y de las niñas, etc. ¿Y qué es lo que hacemos en Chile? Nos focalizamos durante los últimos 30 años en trabajar solamente con aquellas familias que llegaban por el parte policial de que le estaban pegando a un niño, que el vecino denunciaba a una familia porque le estaban pegando a un niño, o porque el consultorio identificaba que el niño tenía marcas de violencia, o el profesor se daba cuenta que el niño era víctima de violencia en su casa, etc. A eso no llegábamos. No llegábamos desde el CENAME a la totalidad de los niños de Chile para decirle que tienen derechos, que no les pueden pegar, que no los pueden maltratar, etc. ¿No? ¿Por qué? Porque eso es más caro. Y lo que busca esta política subsidiaria es reducir al mínimo el gasto social. ¿Ya? Y además se le entrega al sector privado una serie de funciones o de tareas que son propias del Estado. Por eso, por ejemplo, y ahí es una posición personal, la situación de niños y niñas que están en las residencias del CENAME, en los hogares del CENAME, yo creo que debieran asumirlas el Estado, no debieran ser privados los que se hagan cargo de esa situación en particular. Debiera ser el Estado el que se hace cargo de sus niños más vulnerables, no entregárselo a una fundación o una institución privada de caridad, ¿no? Pero esa es la lógica que tiene este tema, y además se transan y se generan como ciertos mercados en relación a estos derechos sociales, ¿no? Por ejemplo, en vivienda, cuando conozcamos el mundo de vivienda, van a ver cómo funciona, y ahí hay toda una maquinaria de empresas o microempresas que se encargan de ejecutar la política social de vivienda, ¿no? Lo que son las entidades patrocinantes, las constructoras, las entidades de gestión rural, son puras entidades privadas que se encargan de ejecutar la política pública, y el Estado llega al final simplemente a entregar un papelito o un subsidio. Y el Estado subsidiario focalizado, que este es el que surge a partir de los 90, a partir de los consensos de post-dictadura y de la transición, que tiene que ver con mantener la lógica del Estado subsidiario, pero con un mayor control de la gestión. Es decir, ya no es entregarle la plata a los privados que hagan lo que quieran, sino que supervisar mayor. Y ahí el rol del Estado tiene que ver con captar la oferta privada y supervisar la calidad del servicio que entregan y el acceso a las poblaciones focalizadas, ¿no? Es decir, a partir de los 90 lo que se hizo de alguna forma fue ir regulando un poquitito más esta situación e ir monitoreando o supervisando mejor cómo se ejecuta esta política social de transferencia de fondos, etc. ¿Ya? Entonces, aquí además se hace un cambio que es
como declarativo, tal vez no tiene mucho sentido en la vida de los hechos, pero declarativamente se deja de concebir el gasto social como un gasto y se empieza a hablar de inversión social. Y además se promueve nuevamente el tema de las oportunidades, y es decir, cómo vamos instalando capacidades en los individuos para que de alguna forma se puedan ir integrando dentro de la estructura social o del país en el que nos movemos. Contexto, bueno, eso en términos como de los distintos enfoques o roles del Estado que puede asumir para una determinada política social. Y ojo, eso es fundamental. Es súper importante que nosotros tengamos claro, como para ir cerrando el tema del rol del Estado, que el rol del Estado es, como decía una compañera recién, es determinante. Es decir, ante un Estado subsidiario focalizado como el que tenemos, las políticas sociales van a ser subsidiarias y focalizadas. Por eso que cuando queremos resolver problemas públicos complejos, no todos se resuelven con subsidiariedad y focalización. Hay algunos que se resuelven necesariamente con derechos garantizados y con políticas universales, es decir, para todos y para todas. La situación de la equidad de la inequidad de género, por ejemplo, no se resuelve con políticas focalizadas. Lo que necesitamos para resolver los problemas de la inequidad entre hombres y mujeres son políticas universales, es decir, que los 17 millones de chilenos y de chilenas tengan acceso a una política social que permita redistribuir, reequilibrar, mejorar la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en Chile. ¿Se entiende? Y bueno, para ir ya terminando por la hora, algunos contextos o enfoques para el diseño de las políticas sociales. Primero, la modernización. Es súper importante entender que las políticas sociales a lo largo del tiempo han ido cambiando. La dependencia, es decir, diseñar una política social está muy relacionado con cómo o de quién depende cada uno o sea, la dependencia que tenemos de cada una, de cómo se va a aplicar esa política, ¿ya? Es decir, esta política va a depender directamente del Estado, de alguna unidad intermedia, o vamos a entregarla directamente a los privados. De los sistemas mundiales, hay sistemas mundiales de control, de seguimiento, etcétera. La globalización, que evidentemente también nos impone ciertos requisitos, ciertos marcos. Hoy día tenemos un contexto global y multilateral que nos obliga a tomar ciertas decisiones. Hay ciertas cosas que tenemos que ir avanzando, de capital social, de desarrollo, cómo vamos avanzando un poquito en esa línea, de libertad, de desarrollo, etcétera, ¿no? Eso. ¿Estamos, no? Sí. Ya, chiquillos, no sé, nos quedan 5 minutitos de clase y la idea es que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la podemos resolver ahora. Así que, ¿estamos bien? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Está todo bien? ¿Sí? Ya, y ahora, antes de terminar, quiero ver cómo funcionó la operativa de esto. Si es que les sirvió, si es que creen que sirve la metodología, por lo menos, miren, yo lo que estoy pensando es que tengamos 3 clases así y las próximas clases de enero las van a hacer presenciales, no van a ser a través de este sistema online, pero quiero saber qué les pareció, si es que creen que podamos funcionar o sea necesario repensar esto y buscar un modelo más presencial para resolver esta situación antes de que, mientras esté lisiado. Consultas, comentarios, opiniones. Ya. Algunas compañeras se conectaron ya. Ya, miren, lo importante idealmente es que se conecten desde un computador que tenga una buena conexión. Yo elegí esta aplicación porque es más estable que Hangout y es más estable que Zoom y además permite tener más gente conectada. Pero para eso necesitamos una conexión que sea medianamente buena, ¿no? Como para que no se nos pierda tanto. Y como les dije también al principio, esto va a quedar ahora, esto está grabándose, de hecho voy a dejar de grabar ahora. Esto se graba y en esa grabación yo les voy a mandar a todos ustedes un link después con la presentación con el PPT para que ustedes puedan descargar la grabación y los que no participaron o no pudieron venir o se les cayó la señal en algún momento puedan revisar la clase de nuevo. ¿Ya? Así que ahí les voy a mandar el link ahora a lo que termine esto. La diapo antes de previsión social era vivienda, déjame recordarlo.
Sí, no, era trabajo. Trabajo era la que estaba antes de previsión social. Pero se los mando ahora. Al tiro les voy a mandar la diapositiva. Eso.